Bienvenidos una vez más aquí a Cosas de mi Trabajo. Como saben, hoy tenemos una súper invitada, aparte de ser una muy buena amiga de hace muchos años. Ella es una especialista en terapias holísticas, es una terapeuta holística y su especialidad es la hipnosis. ¿Así es, amiga? Correcto, amiga, sí. Bueno, Jenny nos va a hablar porque es muy interesante este tema de la hipnosis. Pensamos que cuando nos hipnotizan, volamos. ¿Volamos o no volamos, Jenny? Hola, mi nombre es Jenny Tahuilán, soy terapeuta holística y bueno, mi especialidad es realizar terapias con hipnosis y ahí en nuestro Wellbeing Center hacemos biomagnetismo médico, hacemos acupuntura, hacemos biofeedback, tenemos lo que es el test epigenético también y mi especialidad que es la hipnoterapia para trabajar los estados emocionales de las personas. Pues sí vuelan para alcanzar sus metas. ¡Ay, qué padre! Sí, me gusta eso. Sí vuelan para recuperar su salud, amiga. Pero, ¿cómo es la hipnoterapia? Cuéntanos, llega el paciente, se acuesta, ¿se tiene que acostar forzosamente para la hipnoterapia o solamente se relaja en una silla especial? De hecho, bueno, hay muchos protocolos. Okay. Generalmente, ¿qué hace cuando llega conmigo? Primero es saber qué tipo de emociones trae, como por ejemplo puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser estrés, ¿no? O pueden ser emociones ya un poco más profundas, como enojo, una tristeza prolongada. Identifico con preguntas qué es lo que la persona quiere tratarse y de ahí la primer cita a la que van es yo necesito armonizar su energía. Nunca hago una hipnoterapia a un primer cliente, porque necesito una terapia de anticipación o de preparación para irme a profundidad y ver las emociones que hay que trabajar. Por ejemplo, si llega una persona y me dice, Jenny, es que traigo migrañas muy fuertes, de antemano yo ya sé que alguien con migraña o con un insomnio que no puede dormir es porque su pensamiento está todo el tiempo funcionando, entonces a la hora de dormir no duerme, no descansa. Cuando yo identifico esa parte, me tengo que ir a la profundidad, es decir, a la raíz de por qué esa persona está pensando todo el tiempo, qué puede ser su problema, qué es su preocupación, para poderla dejar ir. Entonces, esa es de entrada, ¿no? Identificar que hay que trabajarle. También armonizar la energía, los chakras, para que la persona esté completamente mente, cuerpo y energía en armonización, y ya de ahí procedemos a un protocolo de hipnoterapia que sería en una siguiente cita o en unas 2 citas más, dependiendo lo que yo vea. ¿Haces un diagnóstico, Sí, ¿cómo dijiste? Podría ser una preselección de identificar qué emoción profunda es la que yo tengo que trabajar. Y ya cuando están en la hipnosis, amiga, depende el protocolo. Si es una persona que necesita trabajar, por ejemplo, hábitos, o enfoque, no las acuesto, sino las tengo en un silloncito, que ya mis clientes les encanta el silloncito, es amarillo, el silloncito amarillo, pero si voy a trabajar, por ejemplo, una hipnosis regresiva que va a durar 2 horas, o una regresión a vidas pasadas que dura 2 horas, entonces sí los acuesto en una camilla. Yo recuerdo que una vez me hiciste una hipnosis regresiva, ¿verdad? Sí, ¿así se llama? Te hice hipnosis regresiva. Hipnosis regresiva hace muchísimos años. Muy recomendadas las terapias, de verdad que Jenny nos ha dado a muchos. Yo fui paciente de ella y no dudo en volverlo a hacer, ¿verdad? Muy pronto. Pero cuéntanos, Jenny, ¿tenemos miedo a ser hipnotizados? ¿Es la palabra correcta? Sí, porque la hipnosis la relacionan muchas veces con estos actos que se vivían antes en el circo y que te hacían hasta hablar y no sé qué. ¿Llegas a un momento donde pierdes totalmente la conciencia dentro de la hipnosis? La hipnoterapia que yo realizo es una hipnoterapia clínica médica. Por lo tanto, no pierdes conocimiento, no pierdes conciencia. Lo que vemos, esos shows que vemos, ¿qué es lo que hace la persona? Lleva a un límite a la persona, los hiperventilan, que es un estado de estar respire y respire y respire.
cuando estás así agotas el cuerpo, agotas la mente, entonces ya la persona es como si pierde la voluntad y no sabe lo que hace. Yo no hago eso. Eso es para el show, ¿no? Ese es un show, y yo creo que por eso mucha Sí. gente tiene esa percepción de ese show y le da miedo la La hipnosis. hipnosis, ¿Tú crees que sí. le puede dar miedo? Hay personas que les va a dar miedo, hay personas que no saben qué esperar. Ujú, Yo lo que les pido es que lleguen sin expectativa. claro. Por supuesto, hay que llegar con una persona profesional que tiene ya tiempo haciendo hipnoterapia para que puedan sentirse protegidos, a gusto, que estás en un espacio seguro. Porque principalmente es lo que a mí me importa mucho, que la persona se siente en un espacio seguro porque vamos a Claro. trabajar con sus emociones. Claro, no es tan fácil a veces abrirse y tienes que brindarles esa Así seguridad. es correcto. Y más que miedo, llegan a qué puedo esperar. Entonces, si la persona se siente segura y tranquila, por eso me gusta verlos 1 o 2 sesiones antes, Okey. para que la persona tenga esa confianza y principalmente el subconsciente, Mati. Sí, Cuando llegas con una persona de primera vez, no te vas a abrir inmediatamente, entonces el definitivamente no. subconsciente está como protegiéndose, poniendo un caparazón. No, hay que trabajar primero la seguridad de la persona Así es. para que la sesión de hipnoterapia sea una sesión exitosa y sobre todo muy terapéutica, que es lo que a mí me interesa, Mati. Ay, excelente, Jenny. Qué bueno que nos vas abriendo más, ¿verdad?, ese criterio hacia la hipnosis, porque yo en lo personal ir a hipnosis, pues es un compromiso contigo mismo de que a veces van a salir cosas que no te van a gustar, pero definitivamente trabajar en ti, es una confrontación. Sí, así es. ¿Tú recuerdas alguna situación en la que te hayas visto, no sé, tal vez alcanzada de alguna emoción en ese momento con alguna persona que hayas sentido que fue demasiado Sí. el llegar al subconsciente, o hasta dónde puedes Sí. medir ese trabajo? De entrada, principalmente les pido a las personas que se sientan cómodas. Su terapia es completamente confidencial. De pronto van a ver que pongo algún post o alguna foto, es completamente con el permiso de la persona. Claro. De hecho, la misma persona me dice: "Ay, sí, me encantó", y les pregunto: "¿Te gustaría darme mi testimonio para yo poderlo mostrar?". O sea, ahí la confidencialidad para mí es muy importante y que se sientan en confianza también. Sí me ha tocado casos así bien impactantes. Sí. De hecho, apenas subí una historia, Mati, de una clienta que me visitó hace como 8 años, que es mi estilista, Ajá. que le mando saludos a la bella Rachel, y estábamos hablando de eso. Me dijo: "Jenny, tienes mi audio y tienes mi foto de cuando fue mi regresión a vidas pasadas", y le digo: Ujú. "Sí, sí, ahí la tengo". Yo nunca la había subido. Ella me pidió, me dio permiso, me dijo: "No, sí, súbela, está". A mí me acuerdo que fue muy impactante. ¿Y qué fue lo impactante? Cuando yo le estoy haciendo su regresión, Mati, ella, bueno, en esta vida es mujer, es estilista, preciosa la mujer, por cierto. En esa vida, vivía en el tiempo de Grecia, en el tiempo de los filósofos así como muy importantes, Ujú. y ella era una aprendiz de este filósofo. Cuando me está describiendo, porque yo le pregunto a la persona: "Descríbeme físicamente cómo te ves", ella empieza a hacer la descripción, que era un varón y que tenía barba. Mati, haz de cuenta, la chica es blanca, Sí. facciones así muy finitas. Cuando me está describiendo, así la parte de la barbilla se le empezó a tornar como obscurita, y así como el que el pómulo se le encajó. O sea, fue algo cuando yo empecé a ver eso, tomé mi cámara y empecé a grabarla porque a mí me impactó, ¿no? Como si estuvieras adoptando en Sí, la la fisonomía fisonomía de la persona en ese ¡Guau! momento. Qué O sea, fue impactante. impactante, sí. Y Sí. le tomo el video, y ya cuando, la saco de su regresión, cuando la regreso al momento presente, le muestro y se impactó, y me dice: "Jenny, es que así es como yo me veía, exactamente así". O sea, Increíble. son de esos casos que no siempre todo el tiempo estoy grabando audio porque Sí. les entrego por protocolo el audio a la persona,
pero no en video ni en foto. Claro. Pero así casos impactantes sí los llego a filmar. Me tocó otra vez una clienta que empezó a hablar un dialecto. Ella era en esa vida pasada, de hecho vivía así en Estados Unidos y era como, no recuerdo el nombre de la tribu, pero era de una tribu. Y empezó a hablar en un dialecto que yo no entendía, entonces saqué la grabadora y la empecé a grabar, ¿no? De esos casos que se queda uno, oh, wow, por Dios. Entonces sí me han tocado casos muy impactantes, Mati. Súper increíble, me imagino tantas personas que han de haber pasado por ese sillón, por ese momento, ¿no? Donde te quedas tú recapitulando todas las historias que te cuentan y dónde estamos y en qué tiempo y poder experimentar diferentes épocas. Es interesante, ¿no? Es interesante. Y más que nada, cuando las personas me dicen, Jenny, quiero saber sobre vidas pasadas, es para sanar algo. O sea, es terapéutico el trabajo que yo hago, no solo como curiosidad, es terapéutico, Mati. Hay una terapia importante que se llama también constelaciones familiares. ¿Es terapia? ¿Se dice así, terapia? ¿O es una rama de la medicina holística? Sí, de hecho, constelación, haz de cuenta que yo hago constelación, no lo nombro como constelación porque generalmente utilizan un grupo de personas. Esa es la característica de la constelación, en donde las personas que no conoces van a adoptar, van a ser tu familia, tu esposo, tus hijos, para ver ese punto de vista de solucionar un problema, ¿no? Es algo sistémico que se realiza. Sin embargo, con el tipo de terapia que yo hago, se llama bioneuroemoción o descodificación. Y también me apoyo de la hipnosis, para que la persona sea directamente la que recibe la información y no yo. Hay otra terapia que se llama registros akáshicos, ¿no? Utilizas a un terapeuta y él es el que te va interpretando. La regresión a vidas pasadas no necesitas utilizar un terapeuta que te vaya interpretando, sino que tú misma experimentas todo lo que se vive en ese momento para que tú le des tu propia interpretación. Porque, por ejemplo, si en una regresión yo veo, no sé, un candelabro colgado, pues a lo mejor para mí no va a ser importante y no te lo voy a describir si yo fuera la terapeuta que hace registros akáshicos. Pero si yo te estoy haciendo la regresión a ti, Mati, y tú ves el candelabro y el candelabro te recuerda, no sé, que es importante porque era, no sé, algo de tu abuelita o no, va a ser importante para ti, tú lo vas a ver y vas a poderle encontrar ese sentido, algo que yo no haría. Por eso a mí me gusta que la persona sea quien lo experimente. En la religión cristiana o en la fe cristiana, Jenny, hay un tema que se habla de la importancia que es que cortes tú en tu generación lo que traes en tus generaciones pasadas, en tu árbol genealógico. Sí. O sea, que si estás consciente tú puedes romper. Entonces, ¿es posible que uno se pueda curar, se pueda uno autosanar de esa manera, renunciando o si indagas en tu árbol genealógico cualquier tipo de situaciones como abuso, incesto, todas las situaciones negativas que se viven en la familia, ¿se puede uno autocurar? Claro, de hecho hay una frase de Carl Jung que me gusta mucho, que él dice, lo que no haces consciente lo ves como destino. Cuando hacemos consciente ese tipo de situaciones, Mati, las podemos reparar y las podemos sanar, efectivamente. Cuando tú trabajas, por ejemplo, algún abusos, y entonces la persona en su vida presente no le va bien en el matrimonio, el esposo la abusa emocionalmente, físicamente. Vemos en su historia o en su árbol que hay mujeres que han sido abusadas desde la historia, ¿no? Las abuelas, las bisabuelas, las tatarabuelas y más por cómo se manejaba en ese entonces el entorno hacia la mujer, ¿no? Sí. La mujer no tenía derechos y bueno, demás. Entonces cuando sanas esa parte, cuando la haces consciente y la sanas tu descendencia, Mati. Es una cosa sorprendente.
Por eso es importante, ¿verdad? Conocerla. Que conocer nuestra historia, conocer nuestras raíces y poder sanar Claro. esas áreas para que nuestras generaciones no las tengan que vivir o repetir esos Que ciclos. Repetir los sí. ciclos. Así es. En el área de descodificación le llamamos que estás reparando, no estás reparando tu clan o estás repitiendo las historias. Hay una de mis terapias que hago eso, identifico de esta persona, este cliente, este consultante que está llegando, de quién está reparando historia o de quién está repitiendo historia. Nuevamente, cuando lo haces consciente, lo puedes sanar, Mati, porque no venimos a repetir la historia de nadie, vienes a hacer tu propia historia, traes tus propios dones, por lo tanto, tienes la capacidad de generar tu propio camino, no repetir las historias que venimos arrastrando, ¿no? Así es. Hay una... Se me fue ahorita la palabra. Sí. Yo he estado platicando con alguien de mis emociones en estos días, Sí. y me estaba haciendo consciente de que yo siempre he dicho que tengo 6 hermanos y en realidad fueron 9. No, perdón, fueron 10. Mi mamá tuvo 9 hijos y un aborto. Entonces fueron 10. 10. Y en este conocimiento Sí. de hacerte consciente de que tu realidad, de que mi realidad Sí. era que sí había tenido 10 hijos mi mamá y yo nada más me veía con los hermanos que yo me conocí. Qué interesante. ¿Por qué tú crees que a veces uno percibe su realidad o la distorsionas? ¿Qué es lo que pasa en el subconsciente para que pueda uno distorsionar esa realidad? Bueno, tiene mucho que ver con quién tienes más contacto, ¿no? Si tú convivías más con los 6 hermanos más cerca por tu edad, vas a ser más consciente de que son tus hermanos a los que están más lejos. Por ejemplo, los hermanos mayores, ¿no? A veces la distancia en edad no hace que haya afinidad. Por lo tanto, hay veces que uno ya se casó y uno está chiquito, ¿no? Si está chiquito y el otro ya está casado, no hay esa afinidad como hermano y a veces ni siquiera lo ves como hermanos, ¿no? Mucha parte tiene eso que ver. También cómo te hayas criado, Mati, quién te crió, ¿no? Si ellos los crió, es muy común que los hermanos mayores sean criados por los abuelitos, por ejemplo, ¿no? Por los abuelitos o inclusive los hermanos mayores después pasan a ser los papás. Exacto, de los hermanos menores también. Que fue correcto. mi caso. Así es. Yo fui sí, mamá mira. a los 6 años. Ay, wow. O sea, desde los 6 años me tocó ser mamá de mis 2 hermanas más pequeñas, de mis hermanas más pequeñas. ¿Qué terapia recomiendas a quienes están ahorita teniendo mucho estrés? ¿Es una terapia integral o te vas directo a hipnosis? ¿A hipnosis o directamente les haces un plan? ¿Cómo funcionan las terapias que tú estás ofreciendo? Me gusta mucho que las personas sean conscientes de por qué están teniendo los síntomas. Sí. No es solo ve a mi consulta y te ayudo a cómo trabajarlos. Ve a mi consulta y te muestro por qué tu cuerpo está somatizando de esa manera. Y entonces yo ya identifico, por ejemplo, en el caso de un estrés severo, vamos a identificar qué situación te está causando ese estrés, esa preocupación. Mati, el 70-80% de las cosas que nos preocupan ni siquiera son de nosotros, son de alguien más, ¿no? O sea, venimos cargando con las decisiones de nuestra gente a nuestro alrededor, pero como no sabemos cómo gestionar la emoción, se vuelve un estrés y después se vuelve una ansiedad. Y ya una ansiedad te puede causar migrañas, te puede causar insomnio y ya se va a cosas más crónicas, ¿no? Como una depresión o como ataques de pánico. Entonces, me gusta mucho que vea la persona el panorama completo. Eso no lo hacemos en una sesión, sinceramente, pero con 5 o 6 sesiones, que es más o menos lo que duran las terapias conmigo. 6 sesiones y estamos terminando porque yo utilizo mucho la hipnosis. En la hipnosis avanzamos demasiado, pero no es de primera vez, es como 1 o 2 terapias después cuando hago hipnosis, y una hipnosis sí, fácil son 10 terapias, ¿no? De así un one-on-one, son como 10 terapias. Por eso es que duran 6
7 sesiones conmigo y la persona me dice: "Me siento muy bien". De hecho, desde la primer sesión, Mati, se sienten muy bien, y eso me da mucho gusto. Pero sí les pido que sean constantes, las 5 o las 6 que tengan que ir o que yo les recomiende. Aquí lo que más me encanta es tratar a adolescentes también y niños. 1, 2 terapias y listo. Ya Los niños no quedó. traen tantas cosas Sí. cargando como el adulto, Sí, ya Mati. sé. Aparte el adulto también nos hacemos muchas películas con los pensamientos, Jenny. Uy, sí, somos expertos, Somos somos sí expertos en eso, ¿verdad? un Spielberg en hacernos nuestras, películas emocionales, ¿no? Sí, Sí, es correcto. pero qué Ujú. importante es hablar también de esas películas, ¿no? Para que tu guión sea al final, tratar de ser y de conocerte a ti mismo, que es la tarea más importante que deberíamos de tener los seres humanos, el conocimiento de nosotros mismos, el ser Sí, conscientes, ¿o tú qué crees que? y y desafortunadamente, no nos los enseñan, por ejemplo, en la escuela, No. ¿no? La escuela te enseña matemáticas, historia, biología, ¿no? Ciencias naturales, pero no te enseña algo tan importante que es conocerte. Sí. Por ejemplo, a un niño, un alumno que va saliendo de la high school y que tenga que elegir de qué va a vivir, generalmente elige una carrera por la familia, ¿no? Porque alguien le dice: "Hey, estudia tal, o tal carrera te deja mucho dinero", o en la familia hay este tipo de personas que se dedican y tú tienes que seguir con ese legado, ¿no? La mayoría son Así es. como, ¿cómo se le? Como pactos familiares, ¿será? Como Sí, van pasando ese legado, ese, así es. Y si no lo haces, es como estás estás traicionando, traicionando, ¿no?, a la sí. familia. Cuando realmente habría que ver a la personita qué es el don, porque todos Ujú. nacemos con dones, con regalos Sí. divinos, qué es tu don y cómo vas a usar ese don. Cuando tú usas el don, Mati, lo que haces te va muy bien, eres muy feliz en eso, eres, pleno y bueno, yo siempre les explico a mis clientes, ¿no? Cuando hacen la terapia de misión de vida, les digo, es que no se trata de buscar el dinero, sino lo que estás haciendo, como lo haces bien, la gente quiere ir contigo porque lo haces bien. Todos queremos ir con el mejor que hace algo, ¿no? Así Por es. ejemplo, Pollitos Maya, aquel comercial de Que por cierto Pollitos es nuestro Maya, sí, patrocinador. nuestro Sí. patrocinador, Mati, a mí me tocó verla cuando hacía unas empanadas exquisitas y los tamales, y Mati tiene el don de la cocina, y Así aparte es. tiene el don de manejar las personas. Mati es muy buena manejando gente. Entonces, Mati, ¿qué hace? Bueno, pues con esos dones inicia su negocio y le empieza a ir bien porque tiene buen sazón, Mati, porque las empanadas estaban deliciosas y de ahí empiezas, ¿no? Aparte que, bueno, yo sé que por historia familiar traes el cómo guisar un pollo delicioso. Así Esos es. son los dones con los que venimos, Mati, y cuando los ponemos en práctica, nos va muy bien, que no sería lo mismo que alguien que no sabe de cocina, pero como ve que a Mati le va muy bien, dice: "Ay, voy a poner un restaurante", ¿y qué crees? Que no le termina a ir tan bien como alguien que ese es su don, ¿no? Entonces, sí es la importancia de conocernos y poner en práctica esos dones, y muchas veces si no sabes claramente qué es lo tuyo, bueno, pues sabemos terapeutas que te podemos ayudar. Hay una terapia que me encanta que se llama ¿Es la que va a vis decir misión de vida? ¿No? misión de vida, ¿Misión de vida? y dentro de misión de vida hago una hipnosis que es, registro viaje a la biblioteca ancestral del alma. Qué interesante, Jenny. Esa no Sí, me la sabía. sí, Cuéntanos de eso, cuéntanos y ahí que está bien interesante el el tema. viaje a la biblioteca ancestral del alma es a través de una hipnosis los conecto con, como si fueran los registros akáshicos, una biblioteca en donde tu alma te va a mostrar, eh, el camino que necesitas tomar, ¿sí? Por El camino de ejemplo, tu alma. el camino de tu alma, los dones con los que veniste. Me acuerdo en una ocasión que una persona me dijo: "Jenny, es que veo cosas de", era como un libro de la naturaleza Ujú. con recetas, Okey. de cómo hacer cosas, herbolaria, ¿no? Sí. Y, pues, precisamente eso era para la persona, irnos a esa ella tenía que poner en práctica todo eso, ¿no? Y de ahí ya se dedicó a aceititos esenciales, a hacer Muy recetas bien. para cosas naturales para el cabello, para la piel, ¿no? Eh,
Así, depende lo tuyo, es lo que vas a recibir cuando tú conectas con tu alma, con esa guía divina, Mati. Y Y pues qué mejor. está súper interesante, Jenny. Y misión de vida es para que encuentren tu propósito, a que viniste a Sí, Cuéntanos cómo lo trabajas y quiénes sí. son los candidatos para ir a esa terapia de misión de vida.